Bueno, buen día a todos. De parte de la Cátedra de Electrónica 1 les queremos hacer llegar este tutorial sobre el manejo del Microcap 12, que es uno de los simuladores electrónicos más usados porque tiene una serie de ventajas como ser, por ejemplo, la facilidad de uso, bueno, que tiene muchas funciones como detectar en qué estado están o en qué modo están trabajando los componentes o el circuito, etcétera. Bueno, una serie de bondades que ya la vamos a ir viendo. Sin más demora nos vamos directamente al cómo se lo utiliza. Fíjense que acá en mi escritorio yo tengo la versión de 32 bits y la de 64 bits. En este caso, según el sistema operativo que yo tengo instalado, corresponde a la de 64 bits, entonces directamente le doy un doble clic aquí. Bueno, me trata de dar el consejo del día, que en este caso no me interesa, así que le doy a la opción cerrar, close. Vamos a empezar un proyecto de cero, así que directamente nos vamos a File, New, Schematic File, OK. ¿Está bien? Fíjense que ya me aparece en la opción del cursor el símbolo, mejor dicho, de masa, que todavía no me... Bueno, lo puedo aprovechar directamente y lo pongo. Acá lo incluyo en la pantalla y le doy escape para poder elegir otro símbolo. Fíjense que la mayoría de los componentes están acá arriba en la barra de menú. Acá tenemos, por ejemplo, el símbolo de masa que acabamos de poner, resistencia, capacitor, bobina, diodo, transistor, bueno, etcétera. Y están algunos de los más usados, digamos, y después tenemos el resto, están acá en donde dice Components. Tenemos fíjense acá en la librería Analog Primitives, tenemos componentes pasivos, resistor, capacitor, inductor. Analog Library tenemos transistores, MOSFET, reguladores, etcétera. Digamos que en estos 4 renglones que aparecen aquí tenemos todos o la mayoría de los componentes analógicos y digitales que uno va a necesitar para los proyectos. Bueno, entonces vamos a hacer un circuito muy sencillo. Vamos a empezar con un circuito muy sencillo. Vamos a ir acá donde dice Analog Primitives y elegimos Waveform Sources, que significa fuentes de excitación, podríamos decir. Elegimos la que se llama Sine Source, que significa fuente senoidal. La agregamos acá a la pantalla y fíjense que me aparecen una serie de opciones y acá a la derecha me aparece las posibilidades que tengo. En este caso, como no nos interesa en particular ninguna de las que están acá, vamos a elegir una general y la vamos a editar. Fíjense que me aparece una serie de parámetros o campos acá que tengo que llenar. Si uno no sabe qué significa cada campo, se posiciona con el cursor acá y me va diciendo, por ejemplo, A es la amplitud. En este caso vamos a usar, por ejemplo, nosotros una amplitud de 10 voltios. ¿Está bien? 10 voltios de pico. DC es el nivel de continua que puede llegar a tener la fuente de excitación. En este caso no le vamos a poner eso. Y como frecuencia vamos a tomar 50 Hz. ¿Está bien? La onda, una onda normalizada que podríamos tener en nuestra red doméstica. Bueno, acá hay algunos otros parámetros más que por el momento no le vamos a agregar. Y este parámetro puede ser importante a veces, es la resistencia interna de la fuente, que en este caso lo vamos a dejar así como está, 1 mili. ¿Está bien? Un valor pequeño. O sea, esta fuente va a ser muy próxima a una fuente de tensión senoidal ideal. Una vez que tenemos configurados los parámetros, le damos a OK. Fíjense que me aparece ya la fuente de excitación con el nombre B1 y como he agregado una fuente de tensión, me aparece la posibilidad de agregar otra. En este caso le damos a escape porque ahora tenemos, la sacamos de arriba, le ponemos como valor, qué sé yo, 10K y le damos a escape y agregamos un capacitor. Bien, que le vamos a poner por ahora valor de 100 nanofaradios. Fíjense que los valores se colocan acá arriba, los valores de capacidad en este caso. Le damos a OK, le damos a escape, ya tengo el cursor en modo flecha y lo único que nos resta hacer es unir los componentes con acá la herramienta Wire Mode, que es simplemente la herramienta de unir con cable, ¿no es cierto?
hago un clic izquierdo, sostengo el clic, mantengo apretado el botón, 1 con la fuente, suelto, hago otro clic, 1 sin soltar el botón, 1 de nuevo aquí, nuevamente por aquí lo mismo, y acá unimos este borne a masa. Perfecto, ya tenemos nuestro circuito, le damos a escape, ya tenemos nuestro circuito armado. Un circuito, como ven, muy sencillo, que es simplemente un circuito RC en alterna, que podría ser un filtro pasabajo tranquilamente. Bueno, lo que hacemos ahora es, en general nos va a interesar saber, por ejemplo, en este circuito nos va a interesar observar como formas de onda la tensión en la fuente, la tensión que cae sobre la resistencia, o la tensión que cae, en este caso, sobre el capacitor, que podría ser nuestra tensión de salida. Microcap tiene una herramienta que me ayuda acá, el Node Numbers, me le coloca nombres a los nodos, ¿está bien? En este caso el nodo superior de la fuente es el nodo 1, el extremo derecho de la resistencia el nodo 2, y el nodo 0 sería la masa. Ya tengo mi circuito listo para empezar a simular. Entonces nos vamos a Analysis, Transient, y fíjense, acá tengo las opciones. En este caso a mí me interesa ver, vamos a ver la tensión B1 y la tensión B2. ¿Está bien? Siempre conviene acá a donde dice X range e Y range, colocarlo como a la escala que se actualice en forma automática. ¿Está bien? Con botón derecho, Auto Always. Bien. Y vamos a agregar una tercera curva, una tercera curva, que va a ser, fíjense que acá le puedo dar botón derecho yo, que va a ser, ya si recuerdan el circuito, la tensión 1 era la tensión que caía sobre la fuente, la tensión 2 la que caía sobre el capacitor, y vamos a agregar acá una tensión que va a ser la tensión que va a caer sobre la resistencia, que la podemos buscar como device voltage, o sea, el voltaje que cae en el dispositivo. ¿Está bien? Y elegimos tensión sobre la resistencia R1 y la agregamos acá. Y le ponemos nuevamente la escala que me ponga automático los valores. Y tenemos que poner el máximo tiempo al que vamos a llegar con nuestro eje coordenado. ¿Está bien? Que en este caso, si la tensión si el periodo de la señal senoidal es de 20 milisegundos, voy a ver 10 periodos, o sea, lo pongo acá en escala de 200 milisegundos y le damos a Run. Bueno, fíjense, ahí tengo las tres curvas que yo he pedido observar. La curva 1 es la tensión de alimentación de la fuente, la 2 es la tensión de salida y la 3 es la tensión que cae en la resistencia. Fíjense que la senoidal sale un poco fea, con los picos medio truncados o con punta. Eso se soluciona fácilmente de dos maneras. Nos vamos de nuevo a Analysis, Transient, y cambiamos el número de puntos, aumentamos el número de puntos. Ponemos, por ejemplo, 1000. ¿Está bien? Volvemos a correr. En este caso, bueno, no ha mejorado la forma de la onda, pero tenemos todavía otra herramienta para mejorar eso, que es, además de la cantidad de puntos, el máximo tamaño de paso, digamos, por decirlo así. En este caso vamos a usar como nuestro periodo es 20 milisegundos. Yo creo que con 100 micros andaríamos bien. Le ponemos ahí 100 micros en el cuadro y corremos. Y fíjense cómo mejora la forma de la onda senoidal. Bien. Volvamos a mostrar. Si yo, por ejemplo, quisiera que acá tengo el máximo límite es 200 milisegundos y el mínimo límite es 0. Supongamos que yo quisiera, por algún motivo, que me empiece a mostrar las curvas, qué sé yo, desde cuando termine el primer periodo, que fueran 20 milisegundos. Lo único que tengo que hacer es acá cargarle en Output Start Time el tiempo para el cual yo quiero que empiece la simulación. O sea, ahora cuando yo le dé Run, la curva debería empezar en 20 milisegundos y terminar en 200 milisegundos. ¿Está bien? Si se fijan, eso es lo que me está mostrando justamente acá. ¿Está bien?
¿Qué más? Y por último les quisiera mostrar como otra herramienta un análisis en alterna. Para hacer el análisis en alterna doy en Analysis AC de alterna y tengo que poner la frecuencia máxima y la frecuencia mínima a las cuales yo voy a efectuar el análisis. Entonces, por ejemplo, me interesa saber, voy a hacer un diagrama de Bode que va a ir desde los 10 Hz aproximadamente hasta 1 MHz. Fíjense una cosa curiosa, cuando yo coloco el rango de frecuencia, la frecuencia superior tiene que ir primero y la frecuencia inferior tiene que ir segundo. Este es un detalle a tener en cuenta. Cuando quiero graficar el módulo en este caso voy a graficar módulo y fase de la tensión de salida. ¿Está bien? Como es un filtro pasa abajo, me debería dar una respuesta decreciente a la frecuencia de corte. Con la instrucción dB de decibel, esto se leería de la siguiente manera: hágame la función decibel de la tensión B2. Lo mismo con la fase, hágame la fase de la tensión B2 en dos gráficas separadas. Siempre que yo tengo números distintos significa gráficas separadas, y en este caso, en lugar de ser en función del tiempo como fue en el análisis anterior, es en función de la frecuencia. Siempre acá ponemos la escala automática y ya estamos en condiciones de correr de simular el análisis de alterna. ¿Está bien? Que me debería dar, como todos saben, al ser un circuito pasa abajo, una respuesta decreciente después de la frecuencia de una banda de paso plana, y después de la frecuencia de corte tiene que caer con una pendiente de menos 20 decibelios. Le damos a correr y en la frecuencia de corte de este circuito, que está próxima a los 100 Hz, se empieza a ver cómo la respuesta, el módulo, digamos, empieza a caer. Y bueno, y lo propio ocurre con la fase. Bien, esa es una herramienta importante, el diagrama de Bode, que por ahí nos puede servir, por ejemplo, en los filtros activos o filtros pasivos. Cerramos acá y bueno, tiene algunas otras herramientas importantes, como son que yo puedo observar las corrientes. En este caso volvamos al análisis en transitorio, volvamos a correr, cerramos acá esta ventana y fíjense que las herramientas que le quería mostrar son estas. Esto me muestra las corrientes que están circulando en ese circuito. En este caso hay una sola corriente, que es la que me está entregando la fuente de excitación, y las potencias disipadas. Acá el dibujo del diodo con un rayito encima son las potencias que me está disipando cada componente debido a la excitación esta, y la potencia disipada también por el generador. Y luego tengo una herramienta que me va a servir cuando veamos los dispositivos semiconductores, que es el estado en el que están trabajando, si están en estado on o en estado off. ¿Está bien? Ya vamos a hacer otro tutorial sobre esto. Bueno, como ven, es bastante sencillo de manejar. Si quiero quitarle para no ensuciarlo al dibujo, le oprimo el botón, y como ven es bastante sencillo de manejar este simulador. Bueno, espero que les haya quedado claro. Ya vamos a continuar mandando tutoriales de este tipo.